Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Voy a leer sobre el asesinato de García Lorca y Ann Gibson mientras termino mi helado. En 1936, el siguiente párrafo. Cuando Federico llegó a la casa de los Rosales estaba nervioso y asustado, pero, según nos ha contado Esperanza Rosales, fue poco a poco recuperando la tranquilidad. Las tres mujeres de la casa, doña Esperanza Camacho, su hija del mismo nombre y Luisa Camacho, adoraban a Federico, comprendían su temor y trataban por todos los medios de mimarle. A ellas podríamos añadir a las dos criadas de los Rosales, una cocinera anciana y una chica tuerta y poco agraciada llamada Basilisa. Cuando aparecían aviones republicanos sobre Granada, Federico y las mujeres se refugiaban en la sala de la planta baja donde se encontraban en las tinajas. Federico había bautizado esta sala como el Bombario, y allí gastaba bromas con las 5 mujeres, asegurándoles que no caería ninguna granada sobre casa tan acogedora. Es importante subrayar el hecho de que por aquellas fechas los hombres de la casa estaban casi siempre ausentes. Es más, Miguel y José, ya casados, tenían piso propio, de modo que tampoco antes del movimiento iban mucho a la calle del Angulo. Gerardo, Luis y Antonio sí vivían teóricamente en la casa paterna, pero en las primeras semanas de la guerra apenas volvían a ella ni para dormir, y Luis los ha explicado que en los 15 primeros días no pasó ni una sola noche en casa. En cuanto al padre, don Miguel Rosales salía cada mañana y cada tarde a ocuparse de la tienda. Federico, por consiguiente, veía poquísimo a los hombres de la casa. Eran momentos anormales, momentos de guerra, confusión e inseguridad. Ninguno de los hermanos tenía la posibilidad de estar con el poeta. Es ridículo pensar, además, que Federico comía con la familia, como si no pasara nada insólito aquellos días en Granada. Insiste Luis otra vez, que esta es una cita, pero... En el segundo piso vivía él, solo, con mi tía Luisa y claro, quien le acompañaba con mucha frecuencia era mi hermana Esperanza. Allí comía y no estaba nunca en el primer piso, en nuestra casa. El segundo piso estaba absolutamente incomunicado. Federico no vio nunca ninguna persona con armas, jamás. Y esto de que comía con nosotros es falso. Nosotros no estábamos nunca en casa. No era tiempo para estar en casa jugando al ajedrez. Ni comió con mi padre. Bueno, no sé si comió un día con mi padre. Esa es otra cosa. Por una afectividad, por alguna cosa. Pero en aquellos pocos días no estuvo nunca en casa. Él siempre vivió arriba. Normalmente no se podía ver con nadie y no se veía con nadie de mi casa más que con mi hermana Esperanza y conmigo. Vuelvo a repetir que el primero y segundo piso no tenían nada que ver y cuando iban a nuestra casa personas como Cecilio Sirre y José Díaz Pla, Federico ni se enteraba. Pero se enteraría el poeta de que don Miguel Rosales no solo le acogía a él en su casa, sino a otros rojos perseguidos por la desencadenada hazaña de Valdés y sus cómplices del gobierno civil. Es seguro que sí, por aislado que estuviera el poeta allá arriba en el piso de la tía Luisa. Y además se lo diría Esperanza, puesto que hasta se han llegado a decir que don Miguel denunció nada menos que a su huésped Federico. Uy. Queremos subrayar el hecho de que este hombre arriesgó su vida y su fortuna al proteger no solo a Federico, sino a otras personas. Tengamos en cuenta que en los primeros días del movimiento se había publicado un bando en el cual se explicaba claramente que sería pasado por las armas quien pretendiera esconder en su casa a un rojo. Nos consta además que fueron fusiladas algunas personas por haber incurrido generosamente en tal delito, de modo que el valor y la caballerosidad de don Miguel eran ejemplares. Luis Rosales nunca ha querido insistir en los esfuerzos de la familia por salvar tanta gente. Nos ha dicho: en casa de mi padre, con el conocimiento suyo, porque yo no podía hacer, como es lógico, no, una cosa en casa de mi padre sin su conocimiento. No solamente ha estado Federico, ha habido muchas personas, pero no 3, ni 4, ni 5, ni 6. En mi casa ha habido noches. En esas primeras noches en que ha habido más de 5 personas. Y han sido muchas noches, porque todas las primeras noches ocurría que había que proteger a alguien, todas esas primeras noches. En las 15 primeras noches en mi casa siempre ha habido alguien. Una noche se presentó en la casa de los Rosales un pariente suyo, un falangista que se llamaba Antonio López Font. Esperanza Rosales nos ha contado que durante la cena López Font les dijo como si fuese una cosa normal: esta noche tenemos una redada. Al preguntarle a los presentes a quiénes se iba a buscar, López Font les explicó que a 3 rojos que habían sido denunciados por tener una radio clandestina y escuchar la radio republicana.
Manuel López Banús, amigo de Federico y colaborador en 1928 de la revista granadina Gallo, Manuel Contreras Chena y Eduardo Ruiz Chena. López Font no sabía que los tres eran amigos de Luis Rosales, quien, sin inmutarse, dio una excusa. Lo siento, papá, pero me tengo que ir, me necesitan en el cuartel. Y se levantó en la mesa sin terminar de comer. Fue inmediatamente a avisar a sus amigos del peligro que corrían y aquella misma noche se las arregló para vestir de falangistas a López Banús y Contreras Chena y así ponerles a salvo. Pasaron la noche en el cuartel de Falange en San Jerónimo. ¿Invención de Luis y Esperanza Rosales? En absoluto. Hemos hablado con Manuel Contreras Chena, hombre de izquierdas, y nos ha jurado que debe la vida a la generosidad y el valor de los Rosales, en un momento en que otras personas afectas al movimiento se habían negado a ayudarle. También se ha expresado en el mismo sentido Manuel López Banús. También protegieron los Rosales a un joven profesor de Gerardo, que estuvo 2 o 3 semanas en su casa, pero a este, como a Eduardo Ruiz Chena, asimismo refugiado allí, le detuvieron sus enemigos en otro sitio y le mataron. Federico pasaba el día interpretando canciones populares en el viejo Pleyel instalado en el piso de la tía Luisa, narrándoles a esta y a Esperanza anécdotas y sucesos de sus estancias en Nueva York, Cuba o Buenos Aires, leyendo la prensa y a Gonzalo de Berceo y escribiendo. Gerardo Rosales nos contaba en 1966 la viva impresión que le habían hecho los lentos alejandrinos de Berceo recitados por Federico, y a Claude Confont le dijo la tía Luisa que el poeta le había recitado de memoria los milagros de Nuestra Señora. Nuestra Esperanza Rosales no había conocido antes a Federico y guardaba un imborrable recuerdo de su simpatía y de su bondad. A su elevación había cogido al novio de Esperanza, a Enrique, en Madrid, y ella estaba preocupadísima por él. Federico trataba de levantarle el ánimo, diciéndole un día: no te preocupes, Esperancita, no le pasará nada, y cuando haya terminado todo esto, iremos los tres juntos al estreno de la próxima obra mía. Esperanza piensa que Federico bajaría seguramente algunas veces al primer piso para utilizar el teléfono, aunque después de tantos años no le puede asegurar. Lo cierto es que el teléfono funcionaba normalmente. Esperanza no cree que estuviera intervenido, lo cual nos induce a pensar que Federico llegaría a pasar algún recado a su familia. Federico leía vorazmente la prensa, que le subía cada mañana a Esperanza, a quien el poeta denominaba cariñosamente mi divina carcelera, puesto que el Defensor de Granada y Noticiero Granadino habían sido suprimidos el primer día del movimiento, y que ABC de Sevilla no llegaba a Granada desde después del 18 de agosto de 1936, fecha en que se establecieron las comunicaciones normales con Sevilla, podemos estar absolutamente seguros que el Federico leía ideal, lo cual quiere decir que el poeta, aun cuando no hablara con su familia, sabía del gran peligro que corrían en la cárcel su cuñado, Manuel Fernández Montesinos y otros varios amigos. Federico escuchaba asiduamente la radio de la tía Luisa, tanto emisiones nacionales como republicanas, y le solía decir a Esperanza Rosales: ¿qué bulos que has escuchado tú hoy? ¿Cuántos bulos traes tú? Pues yo he oído este. Esperanza recuerda que era imposible saber, al escuchar la radio, dónde empezaba la verdad y dónde terminaba la mentira, y que Federico, a pesar de la angustia que sufría dentro, se reía de lo que escuchaba. Pues bien, Federico no se reiría al conocer la carta de Fernández Montesinos y otros presos de la cárcel leída por Radio Granada el 7 de agosto y publicada al día siguiente por Ideal. Es probable que pidiera a los Rosales que tratasen de intervenir a favor de su cuñado. Hemos visto ya que el propio Montesinos inició una gestión en el mismo sentido, pensando que acaso José Rosales le pudiera ayudar. Esperanza Rosales recuerda también que Federico escribía, pero no sabe qué. Lo cierto es que, al ser detenido el poeta, don Miguel Rosales llevó todos sus papeles a su padre. Federico hablaba con Luis de sus proyectos literarios, sin mostrar la más leve indicación de que temiera por su vida, ni dudara de que todo volvería pronto a sus cauces más normales. Aquí hay un fragmento que es con el que termino. Lo que él tenía en la cabeza entonces, y es posible que escribiera en algún momento, pero no se me parece fácil, era lo que él llamaba jardín de los sonetos. Eso es lo que él tenía en la cabeza. Si escribió algo, que no creo que escribiera, sería algo en relación con esto. Él también tenía la ilusión de escribir una especie de paraíso perdido, un poema épico, largo, narrativo, que se llamara Adán. Siempre me hablaba mucho de este poema. Era una ilusión muy constante en sus últimos años. Por lo menos en los 2 últimos años, él siempre me decía: no, mi obra va a ser Adán. Uf, qué belleza. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias, Federico.